yo soy Monse y esta es mi increíble historia. Hola amigas. Montserrat Newton. Conocimos a Monse, asistió como público a la obra de teatro, se acercó y nos inspiró muchísimo su historia, romper estigmas, encontrar herramientas y hoy ser una casi egresada de la Universidad en Psicología nos recordó a nuestra maravillosa Helen Keller. Tantos no para ella no significaron nada. Sus padres y sus ganas la convierten en una activista y seguramente una de las mejores profesionistas. Personas que nos escuchan, que nos ven, que se sensibilizan con nosotros a través de este podcast que se llama Tu Increíble Historia. El día de hoy estamos pues parte de la compañía de la obra de teatro Helen Keller, La Increíble Historia. En otros episodios nos ha acompañado mi abuelo, Fernando Larrañaga, y el día de hoy se estrena en acompañarnos en el podcast Patti Larrañaga, que interpreta a Helen Keller. Pero este podcast está ahorita presente en Saltillo. Es el que estamos muy contentos porque acabamos de tener 4 funciones aquí en Saltillo y en una de ellas nos acompañó nuestra invitada que está aquí a mi izquierda. Ella es Montserrat Lara García y ella es una persona con discapacidad visual, pero eso no es lo que la define, porque más allá de todo eso, Monse es una persona que admiramos muchísimo, nos ha compartido ya un poco de su historia y por eso la invitamos a este podcast. Ella está por titularse como psicóloga y además está estudiando otras cosas y nos gustaría que la conozcan porque es una persona con un corazón enorme. También conocimos a su mamá, nos compartió qué le pareció la obra, la audiodescripción y por eso está hoy con nosotros Monse. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Monse? No, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada porque es mi primer podcast. O sea, bueno, antes ya había participado como ponente en pláticas. De hecho, es lo que hago yo ahorita más, o sea, las actividades más, o sea, la mayor parte de actividades que hago así es pues dar pláticas, estar así, por ejemplo, en enero voy a participar de forma virtual en un congreso. Mañana voy a ir al Instituto Electoral de Coahuila a dar una plática. Ahí, bueno, es un foro sobre la inclusión en el proceso electoral de las personas con discapacidad. Y ahorita, bueno, es mi primer podcast, entonces estoy muy emocionada por esta experiencia que no, o sea, no lo puedo creer. Estoy en un podcast, entonces estoy muy feliz por estar aquí. Más de que estés aquí con nosotros. Y nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y es que eres una persona que admiramos, que nos hace muy feliz tenerte porque compartirles a muchas personas que están compartiendo este podcast con nosotros, que nosotros hacemos este podcast porque historias como las de Monse proyectan que no hay límites, que podemos lograr lo que soñamos y que existen oportunidades para ya sea titularnos, para poder dar pláticas. Y Monse a través de lo que va a hacer en cuanto al área de psicología, ahora con estas pláticas y estas conferencias, sensibiliza sobre el tema de inclusión que el día de hoy nos hace falta. Nos vamos a este día que estuviste en público con nosotros y nos cuentas qué te pareció la obra de teatro. También esta obra de teatro fue la primera experiencia que tuve en un teatro inclusivo. Yo me imaginaba que era algo así como Netflix, de que, bueno, por ejemplo, el Netflix tiene una audiodescripción, para los que no sepan, para las personas con discapacidad visual, va describiendo una voz que se escucha muy natural, o sea, no se escucha robótica, se escucha muy natural y va describiendo todas las escenas. Y a mí en lo personal se me dificulta mucho ver películas, no me gusta ver películas por lo mismo, de que no tiene una descripción, y pues el Netflix sí tiene. Entonces pues me gusta, bueno, casi no veo películas, pero las veces en las que he visto películas en Netflix y que tiene la audiodescripción, pues está muy bien. Y bueno, el teatro inclusivo realmente no se necesita, bueno, en lo personal yo no necesité tener un audio descriptivo porque la obra era mucho de hacer sonidos. Bueno, sí, todo lo que pasaba pues se iba escuchando, entonces yo me iba imaginando todas las escenas dependiendo de lo que se iba escuchando, dependiendo para dónde iban caminando los personajes. El director de la obra, que es el señor Fernando Larrañaga,
al principio, antes de que empezara la obra, fue describiendo todo el escenario, fue narrando, por ejemplo, diciendo de que, bueno, este escenario está ambientado como si fuera una cabaña de la antigüedad de los años de 1800. Aquí en el lado derecho está una mesa, camina 7 pasos, está el fondo, está una puerta por donde entraba Helen y su maestra, por donde entraban y salían. Después está la cama, o sea, la descripción fue muy detallada y eso me ayudó mucho para ir imaginándome cómo estaba la escenografía. También me describió la iluminación y pues me gustó mucho también el proyecto de la obra, que no fue cualquier obra de teatro, fue una obra acerca de Helen Keller, que era una persona sorda y ciega. Entonces ella fue una escritora y filántropa muy famosa. Entonces eso ayuda también para sensibilizar a la comunidad acerca de los temas de la inclusión, que aunque bueno, sí ha habido avances, pues también todavía falta mucho en la sociedad con respecto a estos temas. Entonces estas acciones, como por ejemplo realizar obras de teatro que ayudan a entretener a la gente, a divertir a la gente, ayudan para que haya un cambio en la sociedad, para que haya una visibilización de las personas con discapacidad y de cómo, pues sí, de que existe una vida normal independientemente de la discapacidad. Por supuesto. Oye, y también nos platicabas que esta es la primera vez que vas a un teatro, ¿o ya habías asistido a una obra de teatro aunque no fuera incluyente? No, ya había asistido a obras de teatro aunque no fueran incluyentes. Bueno, mi familia, mi mamá, eran los que me transcribían todo lo que iba pasando en la obra. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente, yo asistí a un circo hace como 6 meses, bueno, cuando fue aquí en Saltillo hacen la Expoferia Saltillo, entonces hicieron el circo, y pues el circo a mí en lo personal me gustó porque ahí estaba mi mamá, estaba toda mi familia, mi mamá y mi papá me estaban describiendo lo que iba pasando en el circo, ¿no? De que aquí está una muchacha que está haciendo malabares, pero si yo hubiera ido sola al circo, yo no hubiera sabido lo que iba pasando en la obra, porque en el circo nada más es mímica, es imágenes, sí. Y pues eso no, pues no beneficia para nada a la inclusión. ¿Cómo una persona con discapacidad visual va a poder disfrutar el circo? Entonces, bueno, las obras de teatro sí tienen diálogos y pues bueno, entonces la familia pues eran los que me describían todo el escenario. ¿Qué tan diferente fue la experiencia de esos teatros, de esas obras a Helen? Pues sí fue diferente porque, bueno, pues con la descripción que me hicieron del escenario, pues sí me fue mucho más fácil imaginarme cómo estaban ahí. Y además pues me gustó mucho el tema de la obra. Sí. Me gustó también mucho la interpretación de Helen, cómo pudo pues transportarse, o sea, cómo pudo hacer el papel, meterse en el papel. También la maestra, cómo se veía su impotencia y su frustración por no poder ayudar a Helen. Como una de las cosas que yo me acuerdo de la obra que era que decía, ¿cómo puedo hacer que entiendas? O ¿cómo puedo hacer que me entiendas? ¿Cómo puedo sacarte de esta oscuridad? ¿Qué pasará por tu mente? ¿Cómo necesito una palabra? ¿Cómo llego a ti? ¿Cómo llego a ti? Sí. Y pues también cómo se alegraba cuando Helen tenía un avance. Sí. Entonces me gustó mucho. Oye, platicando de Helen Keller, lo que nosotros hoy en día con la labor que hacemos y con la maravillosa oportunidad que tenemos de conocer historias como la tuya, nos damos cuenta que tú eres un ejemplo como lo es Helen Keller, como lo fue Helen Keller por su historia, y nos gustaría compartir contigo cómo fue tu etapa al estar estudiando psicología. ¿Tuviste que adaptarte a un programa de estudio convencional? ¿Buscaste una universidad con ajustes para que pudieras tú estudiar psicología? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que de cómo me he ido adaptando, yo creo que eso lo hice cuando estaba en estudios más, por ejemplo, en el nivel medio superior, en el secundario, en la primaria. Pues desde el inicio, ¿no? Desde el kinder, de que no me aceptaban muchas escuelas. Incluso le dijeron a mi mamá en una escuela, que no recuerdo el nombre,
que diría, por ejemplo, de que le dijo a mi mamá cuando fue a preguntar, no, pues llévela a la iglesia, al cabo que pues ahí va a aprender, ¿verdad? Y yo soy católica, está bien ir a la iglesia, pero, o sea, ella que la directora pensaba que yo no tenía derecho a estudiar, o sea, que yo nada más iba a pertenecer, estar en la iglesia porque no veía. Sí. Y pues yo tenía que estudiar. Entonces, bueno, el braille, para los que no sepan, las personas ciegas tenemos un sistema de lectoescritura que se llama braille o psicografía. Ese sistema es escribir por medio de puntos y relieve las letras del abecedario. Es como cualquier escritura, nada más que con puntos. Tiene signos numéricos de puntuación, tiene todos los signos necesarios. Entonces, pues mi mamá fue aprendiendo braille para estimularme a mí desde niña, ¿no? Wow. Para que, o sea, pues aparte de la ayuda que yo recibía a los maestros, pues también recibirla por parte de mi casa. Estuve yendo, antes de aprender braille, estuve yendo al centro de atención múltiple, al CAM, que pues cuando yo estaba bebé, ¿no? Cuando tenía meses, para recibir estimulación temprana, para que me fueran moviendo las piernas, haciendo ejercicio, pues para que yo aprendiera a caminar. Y también yo estuve en una escuela que se llama Escuela de Invidentes. Antes estaba en el Club de Leones, ahorita ya está ubicada aquí por donde está el CRE. Entonces, en esa escuela me ponían muchas texturas así, de que rasposo, suave, liso, así, para que fuera estimulando mis yemas de los dedos, para que tuviera una mayor sensibilidad con los puntos. Okay. En la primaria, bueno, también aparte de la escuela de invidentes, yo estuve en una escuela regular. O sea, yo estuve en escuelas regulares. Y pues los maestros muy buenos, o sea, ellos iban aprendiendo braille, si no sabían alguna cosa, ellos investigaban. Entonces, ellos siempre buscaban la manera pues sí, de que yo no me atrasara y de ayudarme, de revisarme mis trabajos. Y qué más, pues también algo que yo cuando estaba en la primaria se utilizaban mucho los libros de texto. Uh-huh. Y pues en la clase era de que contesten la página tal, y yo tenía que llegar a mi casa y que mi mamá me ayudara para contestarlo, o sea, yo le dictaba lo que tenía que escribir en el libro para yo llevarlo a la escuela. Y pues era un trabajo doble, ¿no? Era un trabajo doble estar escribiéndolo. Y por ejemplo, en la prepa también, o sea, en la prepa, una maestra decía que, tómele fotos al material y ya ahí le hacen un resumen. Y pues yo tenía que decirle a mi mamá que me leyera las fotos para hacer el resumen. Y después un día yo dije, pues ya no puedo estar así, no, ya no puedo. ¿Qué voy a hacer si un día mi mamá está trabajando y yo necesito ver, o sea, una foto urgente? Entonces yo me puse a investigar, me puse a, ¿cómo le puedo hacer? Y como pues a mí me gusta mucho estar en el teléfono, decir la tecnología, yo dije, pues una cosa puede ser, tiene que haber una aplicación que escanee el texto de las imágenes, o sea, que lo extraiga. Para que ya me puse a investigar y descargué varias aplicaciones hasta encontrar una que se llama Text Scanner, que, o sea, yo compartía la imagen y el texto pues me lo escaneaba. Y te lo veía. Sí, entonces bueno, ese fue un avance muy grande que tuve, aunque también hubo dificultades. O sea, por ejemplo, una de las dificultades es que muchas veces cuando había escritos a mano o que no eran legibles, pues el texto no tenía mucha precisión porque pues no se podía leer. Entonces, bueno, ya cuando entré a psicología, pues ya como que ahí ya no tuve que adaptarme, ya todo fue muy, pues normal, podría decir. Una cosa que me ayudó mucho es la tecnología, el celular me ayudó mucho. La tecnología ahorita en estos tiempos ayuda mucho. Sí. Entonces, pues también, bueno, con mi lector de pantalla y todos los archivos de la carrera estaban en PDF, todos los archivos. A diferencia de la prepa, ¿no? Que en la prepa pues también estaban los libros en físico y todo eso. Y pues no, en psicología todo era en PDF, entonces ya estaba muy fácil. Ya no tenía que escribir a braille, ahí ya lo escribía pues en Word para que los maestros revisaran mis tareas. Y en la prepa no, o sea, en la prepa se tenían que dejar las tareas, pues sí, ahí en la entrada, antes de entrar a la prepa había
como un estante, una pizarra, una repisa en donde se dejaban las tareas. Ajá. Y pues ya los maestros iban revisándolas porque eran de varias materias. Entonces, pues en psicología no. Y bueno, una de las cosas en las que sí me tuve que adaptar en psicología es con unas materias que se llama pruebas psicológicas, bueno, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas, que bueno, de hecho la que me daba la de técnicas proyectivas es la maestra Maribel, que pues ella aquí trabaja en esta escuela. Wow. Y de ahí se conocen. Sí, de psicología. Entonces, bueno, las técnicas proyectivas, la mayor parte de las pruebas son de hacer dibujos. Ok. Y con base a esos dibujos se interpreta, o sea, lo que quiere decir, por ejemplo, el dibujo chiquito que hace una persona significa que es una persona introvertida. Cosas así. O sea, el dibujo da muchas pistas de nuestra personalidad. Entonces la maestra siempre me dijo, ¿cómo le podemos hacer? Siempre también me preguntó, tuvo así la apertura para preguntarme. Dijo que un compañero te describa los dibujos. También quería imprimir en braille los dibujos, creo que sí, me acuerdo. Pero pues ahorita no, en Saltillo no hay una impresora braille. Entonces, bueno, una compañera de la escuela me lo transcribía, digo, me lo describía, pero también mi mamá, yo llegaba a mi casa y yo le decía, oye, yo le iba preguntando conforme yo iba revisando el manual, por ejemplo, de que, ¿y cómo está el dibujo? ¿Está chiquito? ¿Le faltan manos? ¿Tiene ropa? ¿Tiene asimetría? Y ella me iba diciendo, sí, no, y así. Y ya yo escribía todo para ir interpretándolo conforme al manual. Y otra materia que se llama pruebas psicométricas, que pues es igual, ¿no? Hay una prueba que se llama Raven, bueno, matrices progresivas de Raven, que en esa prueba le pones a la persona, al sujeto, al examinado, le pones un cuadernillo con estímulos, okay, con dibujos. Y luego la persona yo le iba preguntando, ¿qué le falta a este dibujo? Y ya abajo creo que había 4 opciones de lo que le faltaba. Entonces ya la persona iba señalando. Entonces, pues para ese tipo de dificultades que yo no podía ver lo que la persona señalaba y yo no podía ver los dibujos, un maestro también, él lo que hacía era, me citó en su consultorio de psicología, donde daba terapia a él. Ahí yo llevaba a mis personas a las que yo les aplicaba las pruebas y el maestro iba anotando todo lo que la persona contestaba. Él iba anotando en la libreta, él iba calificando la prueba y él me pasaba los resultados y yo lo interpretaba. Wow. Entonces, también lo que señalaba el examinado y sí, el maestro te apoyaba. Wow. Sí. Wow, qué bonito tener ese apoyo para que tú puedas desarrollarte y puedas ejercer tu carrera, que es lo que compartíamos nosotros, que qué importante va a ser el día de mañana que Monse empiece a tener sus pacientes. A mí me gustaría que yo ser paciente de Monse, porque ella va a ser una total empatía, humanidad, va a poder ayudar a muchísimas personas por el simple hecho de todo este desarrollo que ha tenido, que ella no se quedó conforme, ¿no? Buscaba estas aplicaciones, buscaba la manera de poder acoplarse y poder estudiar, y eso es muy valioso, Monse, porque no muchas personas lo hacen, y creo que ahora que muchas personas conozcan de ti, van a poder decir, claro, sí se puede, no hay imposibles. Y agradecemos mucho que nos compartas esto. También felicitar a todos los maestros que apoyan a Monse, que ayudan a Monse, entre ellos a la maestra Maribel, que están ahí, y me imagino, el maestro que te apoyaba también era psicólogo, ¿verdad? Sí. Y qué padre que entre psicólogos digan, vamos a ayudarnos. Yo justo te quería preguntar, o sea, ¿cómo fue que decidiste yo quiero estudiar psicología? ¿Por qué? Pues bueno, antes de psicología, es que yo siempre quiero estudiar muchas carreras. Sí. Yo no sabía, bueno, yo quería ser actriz, pero no sabía que otra más era una, y tú tuviste diversidad de elecciones, qué padre. Sí, bueno, cuando yo estaba chiquita, o sea, desde hace mucho, ya como 4 años, a mí me gustaba mucho hacer de comer. Entonces, bueno, yo decía, yo soy chef.
y me gustaba mucho ayudarle a mi mamá a hacer de comer. También una vez yo tenía 4 años y a mi papá le hacía lonche, le hacía un sándwich y pues sí, ¿no? Para que se lo llevara a su trabajo. Entonces, también en la escuela para invidentes había de que la gente cocinaba, bueno, las mamás, pero en una ocasión nos pusieron a cocinar a nosotros en frijoladas. Entonces no, pues yo ya me creía mucho de que yo ya sé hacer en frijoladas, yo soy yo soy chef y pues ¿Quién no sabe? Ni un huevo. Yo no sabía, yo no sé, vea. Yo te quemo el huevo y hiervo además el agua. sí, ahorita ya se me olvidó a mí todo, así que Entonces pensaste en ser chef y Sí. al final dijiste no. no, al Otra final cosa. no, porque también una compañera quería ser chef, pero una maestra le dijo que no iba a poder, que no, que ella nada más podía que ser ayudante de los chefs, pero chef no. Y bueno, pues nada que ver, porque pues en otros países hay gente que cocina. Claro. Todo con los aparatos especiales, una estufa parlante, un microparlante, por ejemplo, que los mangos de los sartenes estén más grandes, o sea, pues sí, que se adapten, o sea, no nada más, no puedo, pues sí, qué fácil entonces, ¿no? Y bueno, ya después dije, no, pues no. Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer un corte informativo. Y sí, algunos chefs ciegos son Ángel Palacios, Antonio Ciotola y Jonathan Armenhol. Espero haberlos pronunciado bien, pero aquí lo enfático es que sí hay chefs reconocidos que son personas ciegas. Por ejemplo, Ángel Palacios es un chef ciego que ha trabajado en restaurantes con estrellas Michelin, lidera el proyecto Cocinar a Ciegas, en el que enseña a personas con discapacidad visual a cocinar. Antonio Ciotola es otro chef ciego y Jonathan Armenhol es un chef ciego que tiene un canal de videos en el que muestra cómo cocinar a la brasa en sus videos. Así que nada es imposible, mi querida Monse, como nos lo has repetido todo este tiempo. También por esa parte, como que ya no me llamó la atención. Y aparte, pues no quería hacer corajes, ¿no? De que si yo decía, ay, sí, yo quiero ser chef, no quería que me dijeran, no, es que no va a poder, o sea, que en la escuela no me aceptaran. Cosa que pasó después, pero bueno, eso ahorita se los platico. Bueno, después ya quería estudiar filosofía y letras, pero pues como que tampoco me convenció mucho después. Al final estaba yo normal, mi mamá un día me platicó acerca de cuando ella, bueno, es que como ella es enfermera, una vez fue ahí al psiquiatra, al Cesamen, a hacer unas prácticas. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? de la psiquiatría. Y mi mamá me dijo, bueno, es que para ser psiquiatra tienes que estudiar medicina. Y esa carrera, esa sí no la podía estudiar. Esa de veras no la podía estudiar, porque hay cosas que no puedo hacer, porque por ejemplo la medicina es de hacer operaciones, cirugías. ¿Cómo voy a ver a la persona? Entonces, pues no se puede. Entonces dije, bueno, entonces voy a estudiar psicología, pues tiene que ver con la psiquiatría. Claro. La neuropsicología o psicología clínica, pues trabajando ahí en el psiquiátrico. Pero bueno, después entré a psicología y como que pues no sé, mi percepción fue cambiando. Yo tenía una idea inicial de trabajar ahí en el psiquiatra, pero después pues me dejó de interesar. Entonces ya al fin pues yo me decidí por la psicología social, que bueno, la psicología social estudia la sociedad, o sea, cómo influye la sociedad para que se comporten las personas de forma individual. Entonces pues yo creo que gracias a estuvo pues mucho mejor haber estudiado psicología que haber sido chef o filosofía y letras. La psicología pues sí me ha abierto mucho camino. Pero fuiste buscando en tu vida. Sí. Yo te oigo y estoy aprendiendo mucho. Eres maestra, Monse. Tienes Gracias. una narrativa muy interesante, una continuidad de cómo van los sucesos en tu vida y cómo deben ser narrados y cómo deben ser explicados. Y esta noche nos estás dando una gran lección que queda filmada, queda grabada, porque va a servir para mucha gente que la va a ver, de que primero que nada hay que tener interés. Ese interés puede ser parte ambición, necesidad de saber.
Esa fue Helen Keller. Y tú eres un prospecto, una persona que además tiene facilidad de palabra, tiene sencillez de palabra, muy fácil de entender para cualquier persona. Hoy has tocado tópicos que yo en mi vida me había oído, solamente superficial. No, Sí, lo impresionante de no quedarte con el no, porque pues eso de que las personas externas te digan que no y que no y que no puedes, tú estar consciente de que no, que eres totalmente capaz como todos los demás y no, ¿sabes? No dejar de luchar. Sí, buscar tu camino. y hay alrededor de todo esto algo que es muy interesante que se llama como una especie de sensor de vida, sensaciones de vida. Yo sé que a ti te gustaría inclusive algún día hacer un viaje turístico al espacio. A mí me encantaría, es una de las cosas que me gustaría antes de irme de este mundo. Pero me imagino que tú no te vas a quedar ahí, sino que vas a seguir buscando sensaciones, que platicar después, que enseñar después, que hacerlo como maestra Monse. Te admiro mucho. Si te admiraba el otro día que nos hablaste tan lindo en el teatro, esta noche, en este podcast, te admiro mucho más. Pues muchas gracias. Oye, yo quería regresar un poco al momento en que tuviste que estar como en una escuela convencional. Hablamos justo también aquí en Helen Keller de concientizar a nuestros pequeños, a nuestras nuevas generaciones desde una edad temprana. ¿Cómo fue tu experiencia con tus compañeros? Bueno, antes de entrar a la escuela primaria, bueno, es que yo estuve en dos primarias, estuve en una que se llama Instituto Galileo Galilei, que fue donde estuve los 6 años, pero antes de esa yo estuve en una que se llama Antonio Narro, que estuve 2 semanas. Entonces 2 semanas porque la maestra, pues no, o sea, ella decía que para qué me encargaba tareas así como quiera, no veía. Y pues bueno, yo creo que hace más falta sensibilizar a los adultos que a los niños. Entonces, pues mis compañeros sí me guiaban, que aquí hay un escalón, aquí. Ellos sí, también en el Galileo, ellos siempre me ayudaron. También, bueno, me he topado con personas que no ayudan, pero no es personal, no es porque no quieran y que porque sean groseros. Porque yo he escuchado comentarios así de que, ay, es que qué grosero, no te ayuda, no tienen valores, no hay, así como como victimizándome a mí, como pobrecita, es que no te ayudan, pero pues no tiene que ver con eso, tiene que ver con que muchas veces la persona no sabe cómo dirigirse. Sí. Tiene miedo o no sabe, o sea, no sabe, no, simplemente. Y pues también he tenido casos de eso, ¿no? De que no sabe cómo dirigirse. Y pues muchas veces es preguntar. Claro. Con naturalidad, o sea, las personas con discapacidad no estamos, no se pega nada, o sea, acérquense, pregunten, normal, no va a pasar nada. Claro. Y reafirman mucho de lo que nos has compartido, por ejemplo, que aquí en Saltillo no existe una impresora en braille para las personas que puedan compartir este podcast, que apoyemos para que llegue una impresora braille aquí a este estado, porque existen personas que necesitan la impresora para poder ser psicólogos, para poder ser maestros, para poder trabajar, y es importante tenerla aquí. Y justo una de las preguntas que hacemos mucho en el podcast es: ¿qué crees que podamos hacer todas las personas para mejorar nuestra empatía con las personas con discapacidad? O sea, ¿qué podemos hacer para ser más incluyentes día a día? Pues yo creo que primero, principalmente, hay que tener una apertura. Salir de su zona de confort, salir de nuestra zona de confort, de decir, ay, no, es que no sé cómo. Pues intentarlo, preguntar, como les decía en un principio. Si no saben una cosa, preguntar. Y pues como les decía, las personas con discapacidad somos normales, porque bueno, también me ha tocado muchas veces en las que se dirigen al acompañante y no a la persona con discapacidad. Claro. Entonces, también otra cosa que hay que hacer es aprender a respetar las cosas, los señalamientos, porque bueno, señalamientos hay aquí, por ejemplo, aquí están las líneas peatonales, pero mucha gente pasa por las líneas por donde nosotros tenemos que pasar. Muchas veces me han visto con el bastón y la gente pasa.
Sí. a pesar de que me ven con el bastón. Entonces, otra cosa, pues también tiene que ver mucho con las escuelas, con muchas cosas, ¿no? En darle la oportunidad a la persona con discapacidades. Es un ganar-ganar. O sea, por ejemplo, en España es uno de los países más incluyentes, porque pues ahí hay señalamientos en braille, está el autobús, está todo muy inclusivo. La persona puede andar en la calle con autonomía sola. Pero bueno, en España no se tenía la idea inicial de las personas con discapacidad, sino se tenía la idea porque bueno, en España hay muchos adultos mayores, entonces cuando una persona sea adulto mayor, pues va a tener que sufrir alguna, bueno, no necesariamente, pero puede sufrir alguna discapacidad. Entonces lo hacen por eso, ¿no? Piensen en ustedes, porque pues en cualquier momento todas las personas podemos sufrir algún tipo de discapacidad. Claro. Nunca sabemos. Y además, bueno, la diversidad de experiencias va a tener muchos beneficios. Va a tener, pues, como es un ganar-ganar, va a tener por ejemplo, una mayor productividad en las empresas, el trabajo en equipo, pues va a haber una innovación que los va a distinguir en todas partes. Si las personas nos abrimos a nuevas experiencias. Total. Ese es mi caso, Monse. Voy a cumplir 83 años y no puedo caminar rápido, no puedo caminar totalmente erguido. Y es increíble cómo uno se va dando cuenta y vas supliendo, vas viendo cómo hacerlo. Yo no puedo subirme rápido a un autobús, pero es por la edad. Es una especie de discapacidad, definitivamente, ¿no? Pero todavía las calles, imagínate yo que tengo la posibilidad de ver, que tengo mi visión bien para mi edad, porque pues ya fui operado de los ojos, en fin, ¿no? Uno se va desgastando. En el caso tuyo, te siento, es de sentir. El ser humano nace con algo que pocas veces se desarrolla en la escuela, que es el sentir. No el sentimiento de alegría, de tristeza, el sentir. Puede ser... Perdón, es que se les subió el gatito, no sé para avisar. Tienes un gatito a tu lado. El sentir. Yo siento, como te decía, es una especie de sensor. Tu plática es explicando cómo fuiste teniendo las sensaciones que a lo mejor son más ricas y mejores que cualquiera de nosotros que tenemos. No lo había pensado, pero sí. De hecho alguien me dijo también sobre... Como que yo sentía las sensaciones más... Yo podía tener una impresión de las personas nada más con la voz. Un sexto o sea, no sentido. Se necesita ver a las personas para saber cómo son. Por ejemplo, cuando alguien me abraza, pues puedo ver lo que hay dentro de esa persona. Wow. Sí, porque va con con energía, con una sensación, con más. Sí. Algo que nos comentaste el día de la obra, que nos decías que tú al pasar de las escenas te dabas cuenta con el tono de voz, que la emoción, lo que cargaba la voz y que te ibas impregnando en la historia de esa manera. Supongo que tu día a día con las voces de las personas también es una experiencia, no sé, lo pienso y digo, claro, o sea, los detalles que nosotros no asimilamos, que a veces uno, ¿cómo estás?, pasa desapercibido, tienes que distinguir quién lo dijo de tu entorno día con día y tal. Sí. Y sí, es otra experiencia de vida total. Nos acaba de decir, no lo había pensado. ¿Qué piensas ahora? Pues que está muy, pues sí, que está muy, me gusta sentir muy bien las sensaciones. Esa sensibilidad. También la música es muy intensa cuando la escucho. Seguro que sí. Dicen, que cuando la gente escucha música y se pone la piel chinita es porque tiene muchas conexiones neuronales, y pues a mí me pasa eso. Eso. Wow. Oye, Monse, y ahora, situada tú ahorita que ya estás por graduarte, ya te falta poquito, ¿no?, por titularte, ¿y cómo te ves de aquí a unos 5 años? ¿Cuáles son tus metas
Pues yo creo que bueno, yo me veo trabajando en un lugar ahí en la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación, que está aquí en Saltillo. Es una dependencia que trata sobre eso, ¿no? Para erradicar la discriminación, para sensibilizar a la sociedad. Entonces, bueno, yo me imagino dando pláticas, dando conferencias. Yo me imagino yendo a muchas partes, a muchos congresos, foros, así de que investigando, porque también me gusta mucho investigar. Después me imagino meterme al Sistema Nacional de Investigadores. Wow. Yo me imagino pues relacionándome con muchas personas, haciendo contactos, ampliando mi campo laboral y pues en un futuro ser encargada de alguna dependencia. Qué maravilla, Wow. Esos planes tan claros. Y yo hoy te quiero compartir que hemos conocido directores de la no discriminación, de la diversidad, que es, hoy por hoy yo puedo compartir que son personas que no deberían de estar en esos puestos porque no tienen la empatía, la sensibilidad. Y a mí me daría un gusto el día de mañana acercarme contigo, Monse, y verte colocada en esos puestos porque tú eres una persona que cambiaría muchísimas cosas en la sociedad. Y te agradecemos mucho este espacio, también agradecerle a tu mami y también tu familia que nos compartes, que han estado ahí contigo y que has tenido ese apoyo. También felicidades para la familia de Monse. No sé qué quieran compartir más con ella, agradecerte por este espacio y decirte que muchas gracias por confiar en nosotros. Yo te quiero hacer una promesa. Sí. Aprender más. Tengo que aprender más. Llegué un poco tarde a descubrir lo magnífico que es el poder conocer, hacer amistad con personas que yo he sido siempre muy de fe, muy de servir a la humanidad. Fui bombero voluntario en mi juventud, paracaidista, rescatista de terremotos. Fui toda una locura, y el teatro. Pero yo te prometo que voy a aprender más y no vuelvo a hacer una descripción o autodescripción en el escenario que no le diga a las personas que me van a oír que yo camino con un bastón y que los pasos que doy en el escenario es ayudado con un bastón. Eso debía hacerlo y me acabo de dar cuenta, así que te pido disculpas, mi querida Monse preciosa. Porque tú dijiste, doy 7 pasos, y tendrías la idea de que hay un señor ahí que da 7 pasos largos, firmes, y no. Claro. Lo hago yo apoyado con un bastón para poder mantenerme erguido. Y lo hago con mucho orgullo, con mucho gusto, y así lo voy a hacer en todas las autodescripciones futuras de las funciones de Monse. Pues yo nada más quiero agradecerte porque, pues bueno, igual como dice mi abuelo, creo que desde muy chiquitos en nuestra familia nos enseñaron de empatía, de amor, de que todos somos iguales, hasta el animalito más chiquito de la vida se cuida, ¿sabes? Pero con este proyecto de Helen Keller y las hermosas personas como tú que se acercan a nosotros, que nos comparten sus historias, que se abren con nosotros, abren sus corazones, pues nos han ayudado a ser todavía más empáticos, más conscientes, más humanos. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación. Y pues yo quiero agregar algo, quiero hacerle una invitación a la sociedad, que poco a poco vayan erradicando el concepto de discapacidad, porque, bueno, pues en ese caso todos tenemos discapacidad, porque pues la discapacidad tiene que ver con algunas restricciones y limitaciones, algún impedimento que nos permiten realizar nuestra vida normal. Y pues la discapacidad la pone en la sociedad, ¿no? Una de las discapacidades es la mente de las personas, y pues la falta de empatía es una discapacidad. No hay capacidades diferentes, bueno, porque yo también he escuchado mucha gente que se refiere a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes, porque pues también en ese caso todos tenemos capacidades diferentes, y la discapacidad, pues como les digo, la discapacidad solamente se presenta cuando hay barreras en la sociedad. Y bueno, de hecho en psicología educativa bueno, en educación no se maneja el concepto de discapacidad, sino como barreras. Porque pues en la sociedad hay muchas barreras que hay,
pues sí, de las accesibilidad, pues en muchos sentidos. Entonces, yo tendría algún tipo de discapacidad si yo no tendría el apoyo por parte de la tecnología y también por parte de la familia y de todas las personas que me apoyan. Entonces, porque pues la sociedad no está preparada para una persona con discapacidad y bueno, pues en vez de utilizar el concepto de discapacidad, pues yo les invito a que utilicen el término de diversidad funcional. Diversidad funcional. Wow, a partir de ahora. Otra cosa que aprendemos. Sí. A partir de ahora. Total. Wow. Muchísimas gracias, Monse. Y para todos los maestros que le dijeron a Monse, no vas a poder o no puedes, pues aquí está y es un vivo ejemplo de que no sabemos, pero no tiene límites y cada día crece y desarrolla y nos deja un aprendizaje total a todos. Muchísimas gracias, Monse. Nos vemos porque vamos a seguir presentándoles más invitados en este episodio y estaremos más días aquí en Saltillo con este frío que nos hace titiritar. Estamos muy contentas y todavía nos quedan 2 funciones y esperamos verte por allá, Monse, para antes de regresar a la Ciudad de México despedirnos con un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Monse. Gracias.